públicos, el derecho a una muerte digna, el reconocimiento a la diversidad y el uso medicinal de la marihuana. Uno de los primeros artículos de la nueva Constitución señala que la Ciudad de México tiene una naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, donde se busca que todas las personas vivan en un ambiente democrático, sin violencia y en condiciones de igualdad. En el artículo 11 se protege el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad, que contempla el derecho a que las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, lo que contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. El mismo artículo reconoce a las familias la más amplia protección, dando este reconocimiento a todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar. La nueva Constitución no solo reconoce que toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre ella y con quién compartirla, sino que ésta debe ejercerse de forma libre, sin discriminación, con respeto a la preferencia y orientación sexual, a la identidad y expresión de género, así como a las características sexuales. Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a decidir tener o no hijos, con quién tenerlos y el número e intervalo de estos. A partir de su entrada en vigor, los habitantes de la capital del país tendrán derecho al cuidado que sustente su vida. Es así como, mediante un sistema de cuidados, las autoridades atenderán a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente en la infancia y la vejez. También quedaron plasmados el derecho a la alimentación, a la vivienda, los derechos de los grupos indígenas, de los ciudadanos afrodescendientes y el derecho al matrimonio civil igualitario. La Constitución contempla que las personas podrán hacer uso médico y terapéutico de la cannabis sativa americana o marihuana y sus derivados. Uno de los puntos que más habían levantado polémica es la revocación de mandato. De acuerdo con la Constitución, solo se podrá llevar a cabo una votación para definir si se revoca o no el mandato al jefe de gobierno, si lo pide el 10% de los citadinos en las listas nominales, y se llevará a cabo si al momento de la votación 40% de los electores lo exigen. La Carta Magna de la Ciudad de México habla además del derecho al uso y beneficio de la ciudad y el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. También mandata que se otorgue prioridad a temas de movilidad de los peatones y conductores de vehículos no motorizados, así como la inversión en transporte público de bajas emisiones contaminantes. Será derecho de los habitantes de la capital del país tener tiempo libre para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso y el disfrute del ocio, por lo que la nueva Constitución establece que debe existir una duración razonable de las horas de trabajo. En la Ciudad de México, el mejoramiento de la vida de las personas forma parte de las prioridades, por lo que se privilegiará un sistema de desarrollo económico distributivo. Finalmente, contempla la obligación de las autoridades para garantizar la protección, el bienestar y el trato digno a los animales, pero también quedaron fuera algunos temas, como la existencia de un tribunal constitucional autónomo, en donde los ciudadanos pudieran reclamar cuando no se respeten los derechos plasmados en la Constitución. Finalmente, solo se aprobó la existencia de una sala constitucional que dependerá del Tribunal Superior de Justicia. La iniciativa de reducir la edad para votar a los 16 años fue eliminada, así como el derecho a la vida digna, que no alcanzó consenso. Además, quedó fuera del texto final la pensión a los no asalariados, que incluía tanto a vendedores ambulantes como artesanos y una amplia gama de trabajadores de ONGs que no cuentan con ninguna clase de seguridad social. Fue así que terminaron los trabajos del constituyente, aunque aún está pendiente la revisión final del texto por parte de la Conferencia de Armonización. Si hubiera algún cambio, el Pleno del Constituyente deberá avalarlo. La primera Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018.